Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de capacitación de liderazgo bíblico de la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad queremos reflexionar, queremos meditar acerca de la estrategia del liderazgo. Y esta es una palabra muy importante cuando hablamos acerca del liderazgo. ¿Por qué? Porque la estrategia es el conjunto de pasos, de procedimientos que se definen con el objetivo de ser eficiente y eficaz en el logro de conseguir alguna meta, algún objetivo. Definitivamente la meta y objetivos de la iglesia como organización, como cuerpo, están determinados por lo que la palabra de Dios nos dice que la iglesia tiene que ser y tiene que hacer. ¿Sí? Eso creo que está claro. Ahora, el hecho de que tenemos ya el marco de referencia, es decir, la palabra de Dios, los principios bíblicos, como la hoja de ruta para lo que la iglesia tiene que ser y para lo que la iglesia tiene que hacer, eh, eso no implica, o no quiere decir en todo caso, que no podemos planificar o que no debemos eh, poner procedimientos, poner pasos, establecer metas, objetivos con el fin de lograr justamente aquello que el Señor nos ha mandado que hagamos. Y para eso necesitamos estrategia. No todos los pasos que se dan son los correctos. En cierto sentido, la palabra de Dios nos dice que no todos los caminos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay decisiones que el ser humano toma, que tomamos, que no necesariamente son las mejores, son las correctas, son las indicadas. Entonces necesitamos tener estrategia bíblica para poder actuar y ser eficaces y efectivos en lo que tenemos que hacer. Una de las grandes cosas de lo que se puede acusar a la iglesia moderna, a la iglesia de estos tiempos, es que a veces no somos demasiado estratégicos y podemos perdernos en los afanes de la vida diaria, podemos perdernos en las tareas rutinarias de la iglesia, sin embargo, y olvidar, perdón, mejor dicho, olvidar lo que como iglesia del Señor somos llamados a hacer en primera instancia. Entonces, mencioné hace un momento que la iglesia está llamada a ser y a hacer ciertas cosas. Y en este contexto, el gran mandamiento es aquel gran paraguas, gran ruta que nos indica lo que la iglesia tiene que ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que ser? Adoradores de Dios, personas que amamos a Dios, que tenemos comunión con Él. Y la gran comisión es aquel paraguas que nos lleva a entender lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Es llevar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Para que muchos más conozcan el nombre de Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Y cuando se conjugan estas dos tareas, lo que la iglesia tiene que ser con lo que la iglesia tiene que hacer, entonces encontramos la salud espiritual que toda la iglesia o que toda iglesia debe de tener. Este proceso conlleva la madurez espiritual, la edificación, y es algo que como iglesia tenemos que ser intencionales, ¿no? Muchas veces me han escuchado hablar acerca de esto, ser intencionales, ser estratégicos, dar pasos concretos que nos lleven a la consecución de los objetivos que la iglesia tiene que lograr, en este caso el gran mandamiento y la gran comisión, como lo más importante. A veces podemos decir, sí, nosotros hacemos la gran comisión, o sí, nosotros queremos llevar adelante el gran mandamiento. Sin embargo, en el día a día, si no llevamos un análisis, si no tenemos un seguimiento intencional de lo que estamos haciendo, pues muy probablemente nos perdamos de vista de lo que tenemos que lograr y terminamos enredados en situaciones de la vida diaria, ¿no? Y no estamos logrando las metas propuestas y trazadas. Para ello vamos a mirar un poquito el modelo ministerial del apóstol Pablo y cómo él fue un hombre sumamente estratégico al momento de poder llevar adelante la obra que se le había encomendado, y nos da hermosos ejemplos de cómo la iglesia del Señor podemos alinearnos a una estrategia constante, coherente, bíblica, que nos permita lograr aquello que el Señor nos ha mandado. Y está muy relacionado con la plantación de iglesias, con el crecimiento de la iglesia, en general, con la gran comisión, el gran mandamiento. Entonces vamos a entrar de lleno ya a este tema y espero sea de ayuda para que podamos entender. Hermano, un líder no solamente es la persona
hace cosas y las hace bien, ¿no? Normalmente uno de los atributos o uno de los requisitos que nosotros miramos en una persona para que pueda llegar a un puesto de liderazgo dentro de la iglesia es su efectividad, es decir, si hace lo que se le pide y su eficiencia, ¿no? En este caso su eficiencia no solamente en el sentido de hacer lo que se le pide, sino hacerlo bien, hacerlo de una buena manera. Y si esa persona tiene buen ánimo, si esa persona tiene una buena actitud, si esa persona cumple con lo que se le pide y tiene ese entusiasmo, ¿no?, para servir al Señor, pues normalmente se piensa en esta persona como un candidato, potencial candidato para el liderazgo. Sin embargo, vamos a ver que no es solamente esto lo que se requiere de una persona que va a servir al Señor, sino que se requiere también que esta persona tenga una visión a largo plazo, una visión más amplia, o que por lo menos esté en el camino de desarrollarla, una visión más amplia, porque no queremos solamente un liderazgo que piense de manera operativa, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los pasos A, B y C y los hago, ¿verdad? Hay que limpiar el templo, lo hago. Hay que preparar una clase, lo hago. Hay que hacer un sermón, lo hago. Está bien y ninguna de esas cosas son menospreciables, todo lo contrario. Cada área de labor dentro de la vida de la iglesia es algo honorable, es algo hermoso, es un privilegio que Dios nos da. Sin embargo, estamos hablando de una capacidad de liderazgo un poquito mayor en la cual no solamente podemos centrarnos en actividades operativas, uno, sino que dos, podemos llevar e influenciar, inspirar a otros a que lo hagan, es decir, el líder no solamente hace algo y lo hace bien, sino que mueve a otros a hacerlo también, pero también una tercera etapa de esto es que el líder no solamente puede hacer eso, puede hacer las cosas bien y puede mover a otros a que lo hagan, sino que puede también ver el cuadro más grande, puede ver el bosque completo, puede ver hacia dónde se está dirigiendo la iglesia, cuáles son las áreas de necesidad, cuál es el devenir de la iglesia dentro del tiempo, cómo se está desarrollando las cosas y ve las cosas o ve el ministerio en perspectiva, ¿verdad? Esta capacidad es bastante extraña, no todas las personas lo tienen. Y mientras más alto en el escalafón de liderazgo ministerial, vas a necesitar ver las cosas con mayor amplitud, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la estrategia. Tiene mucho que ver con la estrategia. Ahora, con eso no quiero decir necesariamente que la iglesia es una empresa. Para nada, la iglesia no es una empresa, aunque tiene conceptos de organización. La iglesia no solo es un organismo, también es una organización. Y como organización se rige por ciertos conceptos necesarios. Y la persona que está más alto dentro de, llamémoslo así, dentro de la organización, tiene que tener una mayor claridad. No necesariamente va a saber exactamente todos los detalles de lo que se hace en el día a día en la organización, en este caso en la iglesia, pero tiene que saber hacia dónde va la iglesia, porque recuerda, el líder es el que marca la pauta, es el que marca el ritmo de la organización de la iglesia, y el liderazgo es quien cambia y que permea de alguna manera el clima de la iglesia, ¿sí? Hacia dónde estamos yendo, la actitud que tenemos, el deseo, el que impulsa, el que mueve hacia la iglesia. Si yo soy pastor, líder, misionero, plantador de iglesias, entonces yo tengo que tener esa mentalidad de que yo soy quien estoy direccionando, yo soy quien estoy impulsando a la congregación, al ministerio, al núcleo, a la célula, a la iglesia. Soy yo el que estoy direccionando, si no me dejo direccionar, sino que yo soy el que estoy direccionando, y para eso necesito la claridad hacia dónde estoy yendo, y también por supuesto la estrategia para poder realizar. Fracasar en planear, hermanos, es planear fracasar, ¿no? Entonces la estrategia, la planificación, la organización son cosas muy necesarias, ¿sí? Obviamente damos libertad al Señor, buscamos ser dependientes del Espíritu Santo, oramos para que Dios nos guíe, pero eso no excluye de ninguna manera la labor humana de poder planificar, de poder hacer en cuanto a los grandes paraguas que hemos mencionado, la gran comisión y el gran mandamiento, hacer planes, objetivos, metas realistas y alcanzables que nos permitan llegar a eso justamente. Y necesitamos planear, ¿no? Si no planeamos, nunca vamos a saber si estamos avanzando o no, si estamos yendo hacia lo que nos hemos planeado, porque no estamos haciendo nada realmente. La negligencia, entonces, hermano, justamente va por el hecho de o no planear, o a pesar de haber planeado, no hacerlo bien, no hacerlo con excelencia, no hacerlo con diligencia, y eso es un grave pecado, hermanos. El libro de Malaquías nos habla acerca de esto, justo habla acerca de la calidad de los sacrificios dañados que el pueblo de Israel ofrecía
a Dios en esos tiempos y definitivamente el desagrado de Dios hacia ese tipo de sacrificios, no por el sacrificio per se, sino por lo que implicaba, ¿no? El fastidio, el desagrado, la dejadez, la desidia, y eso también se tiene que ver en la organización. Hermanos, dentro de la iglesia, el quien tiene que estar más motivado es el pastor, quien tiene que estar más motivado, más comprometido con la visión a alcanzar, es el pastor, es el líder. Si tú no estás comprometido, no estás apasionado por aquello que estás enseñando, imagínate. Las ovejas, hermanos, tienen problemas, tienen circunstancias con las que lidiar cada día, con el pecado, como todos, con las circunstancias diarias de la familia, económicas, los hijos, el trabajo. Y hay hermanos en diferentes estadios de la vida espiritual. Algunos se desaniman rápidamente, otros se cansan, otros se pelean con algún pecado, caen a veces, se desalientan. ¿Y quién tiene que estar detrás? No solo delante, guiando a la organización, a la iglesia, pero detrás, sosteniendo a los hermanos, animando, esforzando. Es el pastor, es el líder, es el plantador de iglesia, es el misionero, el líder de ministerio. Es el que tiene que estar completamente comprometido con las cosas que vamos a lograr. Una de las frases muy bonitas que los reformadores decían era: espera grandes cosas de parte de Dios. ¿Sí? Si estás orando y anhelando, espera que Dios haga grandes cosas, pero prepárate y emprende grandes cosas también para Dios. Porque al final, hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas, pero lo va a hacer justamente por medio de esas personas que desean que Dios haga grandes cosas. Entonces, si muchas personas dicen, oh, como yo quisiera que el mundo sea para Cristo, ¿verdad? La pregunta que le haría yo es, ok, pero estás evangelizando, porque si no, entonces ese deseo es vano. Dios quiere bendecir al mundo, Dios quiere llegar a las personas, pero ¿cómo lo va a hacer? Por medio de las personas que desean justamente hacer eso, que desean, que tienen ese deseo, ¿no? Cuando una persona me dice, pastor, yo quisiera, como quisiera que se abra este ministerio, entonces lo primero que le diría sería, ok, empiézalo tú, porque tú tienes el deseo, tienes la carga, tienes la preocupación porque eso sea así. Entonces, eso es importantísimo, la motivación. Si no hay motivación, ya empezamos mal. Si no hay motivación, si no hay deseo, si no hay compromiso, ya empezamos mal, hermano. Si un liderazgo que no tiene compromiso, que no tiene pasión, deseo, definitivamente es un liderazgo que no va a llegar demasiado lejos. No va a llegar demasiado lejos. La obra de Dios requiere, hermanos, planificación, organización, un buen liderazgo, armonía y unidad entre muchas cosas. Si queremos que la iglesia llegue a buen puerto, si queremos que el ministerio crezca, avance, necesitamos estas cosas: planificar, organizarnos, cada uno con las responsabilidades de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus dones, a talentos, a sus deseos, una buena organización, una buena planificación, un buen liderazgo para llevar adelante a la iglesia y cuidar de los riesgos, los desafíos que se encuentran en el camino, armonía para que todos avancemos juntos hacia lo mismo, y unidad, por supuesto, que también se necesita. Lo dije en su momento, todo lo que hagamos tiene que estar alineado con estos dos grandes paraguas: lo que la iglesia tiene que ser, el gran mandamiento, y lo que la iglesia tiene que hacer, la gran comisión. Entonces, todo lo que la iglesia haga tiene que estar alineado bajo esto, ¿sí? Bajo el propósito de hacernos mejores adoradores para Dios, personas que adoremos, que obedezcamos, que amemos más a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y a la vez, y a la par que está sucediendo esto, a la par que estamos creciendo en amor por Dios, en conocimiento por Dios, a la par estamos avanzando, llevando el evangelio de la salvación a nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Son dos tareas no exclusivas, no excluyentes, sino complementarias, y la iglesia tiene que estar ocupada en estas cosas: en el crecimiento espiritual de los hermanos y también en llevar adelante el santo evangelio. Entonces, allí va la estrategia. Entonces, ¿qué actividades, qué ministerios, qué objetivos, qué medidas tenemos que tomar dentro de la iglesia que nos van a llevar justamente a eso que queremos lograr: ser amantes de Dios, adoradores de Dios, que están constantemente llevando el evangelio a todas las naciones? Entonces, eso es estrategia. Ser estratégicos significa entonces establecer pasos, ministerios, tareas, labores, organizar a los hermanos, a las personas de tal manera, cada uno conforme a sus dones y talentos, de tal manera que la iglesia entonces avanza hacia eso. No estamos yendo hacia otro objetivo, sino estamos yendo hacia ese objetivo. Y si hacemos esto, definitivamente esto va a equivaler a la salud espiritual. Recuerda que una organización crecerá tanto como su liderazgo. Entonces, el liderazgo
del liderazgo, mejor dicho, emana muchas de las cosas que nosotros deseamos. Entonces, si yo deseo una iglesia que ame a Dios, si yo deseo una iglesia que ame el evangelismo, ame las misiones, ame la obra del Señor, entonces el liderazgo tiene que ser un liderazgo que ame el Señor, que ame la iglesia, que ame el evangelismo, que ame las misiones. Una iglesia que no tiene ese deseo por servir a Dios, un liderazgo que no tiene ese deseo por servir a Dios, lo que va a producir es justamente eso, una iglesia que no desea servir a Dios. Y un liderazgo que ama al Señor y está apasionado, entonces va a llevar, va seguramente al inicio tal vez a arrastrar, pero luego va a impactar y luego va a influenciar para bien a los hermanos y toda la iglesia va a ser encauzada justamente hacia ese propósito. El gran mandamiento, hermanos, es lo que la iglesia tiene que ser. Y eso es lo más importante, ser antes que hacer. De nada sirve que estemos ocupados llevando el Evangelio si no estamos amando a Dios. Entonces, recuerda el gran mandamiento, a eso nos lleva, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, si pudiéramos comprender las implicancias de este gran mandamiento, tendríamos realmente muchos de los problemas más comunes en la iglesia, por lo menos cubiertos, si no es que resueltos. Muchos de los problemas de la iglesia pasan por malos entendidos, propios de la inmadurez espiritual, de la carnalidad de los hermanos, de muchos hermanos, de pastores, incluso hasta de los líderes. Muchos de los grandes problemas de la iglesia emanan porque no hay una vida de comunión con el Señor, no hay una vida de oración, no hay una vida de santidad, y todas estas cosas están relacionadas con el gran mandamiento, porque al final el gran mandamiento, ¿qué es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, una correcta relación vertical, una correcta relación horizontal con las personas que me rodean. Eso es la base, ese es el centro, el núcleo de una vida espiritual sana, y una vida espiritual sana va a emanar un ministerio, una iglesia sanos. Entonces, dentro de esto, la estrategia para poder lograr el gran mandamiento no solamente pasa por lectura bíblica o memorizar las escrituras, va un poco más allá, es un poco más complejo que esto. Entendiéndolo en su perspectiva correcta, el gran mandamiento que nos lleva, ¿no? Nos lleva a entender que tenemos que amar y tenemos que no solo, y eso implica a obedecerle, significa servirle, significa adorarle, significa agradarle, y vivir una vida que al Señor le agrade, le produzca un agrado. Entonces, es la pregunta que tenemos que hacernos entonces, las que hacemos en la iglesia, los programas que tenemos, los ministerios que hemos aperturado, suman, ayudan, inspiran a los hermanos que crezca en su amor por Dios, o que los hermanos crezcan en su amor por Dios. Entonces, aún los ministerios, el liderazgo y todo tiene que ir alineado con esa estrategia, con esa estrategia. Se debe enseñar a amar a los hermanos procurando la unidad, el compañerismo y la armonía. No es una labor fácil, hermanos. No es una labor fácil porque el trabajo con personas es sumamente difícil. No todas las personas tenemos el mismo recorrido espiritual, la misma experiencia, el mismo grado de madurez. Algunos somos más inmaduros que otros, otros son más maduros. eh, y sobre todas esas cosas y sobre todas esas grandes diferencias, no solo espirituales, pero también culturales, económicas y sociales, tiene que primar el amor. Y esa es una de las grandes labores, no diría pendientes, pero una de las grandes labores que la iglesia tiene que tener. Aprender a amar a Dios, pero aprender también a amar a los hermanos, aprender a amar al Señor, a la palabra de Dios, pero también amar a aquellos que son imperfectos, amar a nuestro Dios maravilloso, al cual estamos agradecidos, pero también amar a aquellos que somos imperfectos, que somos débiles, que somos falibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, el amor tiene que ser modelado en el ambiente de la iglesia, y se modela de muchas maneras, ¿no? Se modela a través de los tiempos de comunión, tiempos estratégicos que tenemos que tener para que los hermanos establezcan lazos más profundos de amistad. Se debe de realizar también a través de los tiempos de oración, los tiempos de comunión, de coinonía, de paseos.
se tiene que realizar también animando a los hermanos a que puedan tener amistades dentro de la iglesia. Se tiene que hacer también incluso por medio de la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es un acto de amor, la exhortación, ¿no? Ser intencionales al momento de animar a los hermanos a que cuiden los unos de los otros. Es importantísimo esto, animar a los hermanos en todo lo que tiene que ver con el amor. Eso nos va a ayudar a cumplir el gran mandamiento. ¿Cómo enfatizamos una cultura de amor? Bueno, ya lo he mencionado, ¿verdad? Por medio de devocionales, tiempos de alabanza, oración, retiros, la obediencia hacia Dios, al prójimo, por medio de los tiempos de compartir, tiempos de comunión, trabajo en equipo, todo lo que implique crecer en estas áreas va a ser estratégico para que la iglesia crezca en el cumplimiento del gran mandamiento. Todo aquello que no nos ayude a esto, es decir, todo aquello que nos lleve al activismo, o que nos lleve solamente a tener vidas superficiales, o que nos lleve a tener relaciones superficiales con los hermanos, que no impliquen un real conocimiento, una real amistad, entonces no ayuda al cumplimiento de este gran mandamiento. Entonces espero estar haciéndome entender y hacerle entender a usted, hermano, hermana, en el sentido de que ser estratégico va mucho más allá que simplemente ser operativo, ¿no? Es decir, tenemos en nuestro plan anual un paseo. Listo, lo hacemos, organizamos, sacamos el presupuesto, invitamos, hacemos la logística, realizamos el paseo. ¿Listo? Sí, la pregunta es, ¿fue estratégico? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Operativamente se realizó, pero estratégicamente podemos medir, es decir, se logró una mayor comunión, los hermanos pasaron tiempo juntos, conversando, hablando, intimando, dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo dirigimos el paseo, si lo llenamos de actividades y de juegos y de todo ello, sí, seguramente pasamos un momento ameno, agradable, pero no nos conocimos con los hermanos, no establecimos amistades más profundas. Entonces, podemos ser operativos, más no estratégicos. Es decir, podemos hacer las cosas, pero no necesariamente hacerlas bien, ¿verdad? Eh, Tenemos una necesidad en la iglesia de, por ejemplo, un nuevo ministerio. Se necesitan maestros, imagínate, de adolescentes. Yo digo, ok, hay una necesidad, entonces llamamos a los de siempre. No llamamos a los hermanos de siempre. Pregunta, ¿fuimos operativos? Sí, había una necesidad y se suplió la necesidad. ¿Fuimos estratégicos? No lo creo. ¿Por qué? Porque no estamos levantando más líderes, ni estamos dando oportunidad a más hermanos, somos los mismos de siempre. Entonces se puede ser operativo sin ser estratégico. Y queremos hacer las dos cosas. Queremos ser operativos y queremos ser estratégicos. Queremos hacer las cosas y queremos hacerlas bien. Queremos amar a Dios para que todo lo demás fluya de una manera natural. Porque, hermanos, al final la vida cristiana, sin el cumplimiento del gran mandamiento, es solamente hipocresía, y solamente es religiosidad, y solamente es activismo. Y no queremos eso en la iglesia. No queremos eso en la iglesia de ninguna manera. Cuando pensamos en la Gran Comisión, hermanos, usted lo conoce el texto, conoce los textos bíblicos donde se menciona esto, y sabemos que es la gran tarea inacabada de la iglesia, llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, a toda persona que aún no ha conocido de Cristo Jesús, y esa es la tarea que usted y yo tenemos que llevar adelante. Y está perfecto, está muy bien, pero ¿cómo lo miramos ahora a nivel organizacional? Porque una cosa es que usted lo haga, y usted puede ser fiel haciéndolo. Es decir, yo puedo llevar el Evangelio y ser bastante efectivo al hacerlo. Puedo conocer cómo llevo el Evangelio, puedo saber cómo repartir folletos, puedo saber cómo disipular a muchas personas. La pregunta es si yo estoy enseñando a otros a que lo hagan. Entonces puedo ser operativo, más no estratégico. Cuando soy operativo hago las cosas, cuando soy estratégico no solamente las hago, pero entreno a otros para que lo hagan, para que el trabajo se vuelva sostenible en el tiempo. Recuerda, no somos eternos, vamos a pasar. La pregunta es, ¿quiénes quedarán cuando nosotros no estemos? Hay muchos lugares que necesitan oír el Evangelio, muchas naciones que necesitan oír el Evangelio, y sería una locura pensar, hermanos, que nosotros solos vamos a poder llevar adelante la obra de Dios. Se necesitan más líderes, se necesitan más personas. Entonces,
Yo puedo hacer el trabajo, sí, pero es mucho mejor si entreno a otra persona para que seamos dos haciendo el trabajo. Y si esos dos pueden entrenar a otros dos y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido queremos mirar la Gran Comisión como una labor que requiere no solamente la operatividad, es decir, no necesitamos solamente que creyentes salgan y lo hagan, sino que necesitamos que creyentes se vuelvan también entrenadores, mentores de otros, capacitadores, enviadores para que la obra siga avanzando. De lo contrario, no se va a hacer sostenible en el tiempo y pasaremos nosotros y ya no habrá quienes más puedan continuar esta labor. ¿Qué más podemos pensar con respecto a este tema de la Gran Comisión? Bueno, eh, en el primer siglo, en la iglesia primitiva, si pudiéramos compararla con la iglesia actual, vamos a ver una gran diferencia en cuanto a los procedimientos, en cuanto a las labores. Entonces, actualmente, hermanos, somos operativos, sí, y lo hacemos muchos, lo hacen muy bien, ¿no? Tenemos ventajas multimedia, facilidades tecnológicas, y si nos preguntamos, ¿estamos haciendo el trabajo? Muchos tendríamos que decir que sí, muchas iglesias están predicando el Evangelio, muchas iglesias están haciéndolo bastante bien. La pregunta es, ¿estamos siendo estratégicos? Probablemente no. ¿Por qué? Porque la Gran Comisión no solamente se basa en que yo pueda tener un templo muy grande y pueda llamar la atención de muchas personas, ok, no sea una iglesia tan grande, pero igual tenga mis servicios y pueda hacerlo bien y pueda predicar, y eso está bastante bien, pero ser estratégico va un poco más allá en el sentido de desarrollar a otros, no solamente como asistentes pasivos de lo que yo estoy haciendo, pero como soldados entrenados para continuar y llevar adelante la obra. Entonces la iglesia del Señor del primer siglo, hermanos, no era tan operativa en el sentido de que no había una estructura tan elaborada, ni facilidades tecnológicas, ni nada, pero era bastante estratégica, en el sentido de que todos los creyentes estaban trabajando, se desarrollaban nuevos líderes constantemente, había una pluralidad de ancianos, y realmente la obra del Señor avanzaba a pasos agigantados y la palabra del Señor inundaba muchas ciudades y naciones. Entonces, si lo comparamos desde ese punto de vista, definitivamente nos falta mucho todavía por alcanzar y por lograr. Y eso es justamente hacia donde queremos llegar, lo que nos falta y lo que tenemos que hacer para mejorar esto. ¿Cómo podemos, hermanos, ser estratégicos en el cumplimiento de la Gran Comisión? ¿Cómo podemos ser estratégicos en la labor que Jesús nos ha enviado a hacer? Bueno, como pensábamos al momento que vimos el gran mandamiento, cómo podemos ser estratégicos cuando desarrollamos el amor intencional hacia Dios y a los hermanos, cuando pensamos en la Gran Comisión, entonces tenemos que recordar que la Gran Comisión de qué se trata, no solamente de ir a hablar a otros de Jesús, sino hacer discípulos, plantar iglesias. Entonces, ¿cómo podemos ser estratégicos cuando hacemos eso justamente? ¿Cómo podemos plantar más iglesias cada vez más lejos cuando estamos constantemente desarrollando nuevos líderes que lleven la obra de Dios cada vez más lejos? ¿Sí? Es una locura pensar que nosotros solos pudiéramos hacer todo esto. Entonces, tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo clarísimo, ¿sí? Y en este curso o en esta sesión te dejo ahí algunos textos para que tú puedas parar en el video, puedas leerlos, puedas considerarlos a la luz de lo que estamos diciendo, el método de Jesús para con sus discípulos, su método de formación, cómo los formó, cómo los entrenó, con qué propósito los entrenó para que sean líderes. Entonces no solamente hacemos discípulos, pero queremos hacer discípulos discipuladores, hombres y mujeres que a su vez lleven la palabra de Dios adelante a otras personas. Todo lo que debemos hacer en la iglesia debe ir hacia ese sentido, hacia ese propósito. Vamos a ver a Pablo como un ejemplo a imitar, pero más allá de Pablo, mirar realmente lo que como iglesia tenemos que hacer. Tenemos que hacer. En primer lugar, recuerda que para ser estratégicos tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? El parámetro, la hoja de ruta, el parámetro de referencia que tenemos los creyentes, que tenemos la iglesia, es la palabra de Dios, no tenemos otra. Entonces, todo lo que hagamos y debemos buscar de hacer tiene que tener como propósito final la gloria del Señor.
el enfoque en Dios, en su gloria, en la alabanza de su nombre y en el énfasis de Él como el Salvador de los hombres. Entonces, empecemos por ahí, ¿verdad? No puedo tener un ministerio o una iglesia estratégicos cuando estoy centrado en el hombre, ¿no? Yo necesito centrarme en Dios en primer lugar. Recuerda, Él es quien salva al hombre, Él es quien añade a los que han de ser salvos, Él es quien da el crecimiento, Él es quien al final edifica a su propia iglesia y nosotros tenemos que alinearnos a ese propósito y ser estratégicos en ese sentido. Entonces eso es en primer lugar importante. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener iglesias bastante grandes, bastante bonitas, dicho sea de paso, que tienen servicios pues excelente a uno con una muy buena calidad auditiva, una muy buena calidad de presentación y de todo, incluso una buena oratoria, un buen mensaje que nos motiva, que nos inspira, que nos anima. Somos operativos, pues si lo miráramos desde ese punto de vista, sí, se logra el objetivo, se hace un servicio, se invita gente, la gente va, se siente bien, tiene ganas de regresar la siguiente vez. ¿Estamos siendo operativos? Pues sí, probablemente que sí. Estamos siendo estratégicos dependiendo, ¿verdad? Esas personas están creciendo en su amor hacia Dios, están amando a Dios, están conociéndole más, conociendo su palabra y por ende involucrándose más en la labor de la gran comisión de llevar el Evangelio sacrificialmente a su Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, o solamente están asistiendo, solamente son asistentes pasivos, dependiendo. Si solamente son asistentes pasivos y lamentablemente la gran mayoría lo son, entonces podemos ser operativos, más no estratégicos. ¿Cuándo somos estratégicos? Cuando podemos orientar a la iglesia no solamente a que pueda llegar a las personas o que las personas vengan al templo, pero que podemos alcanzarles con el Evangelio, disipularles, entrenarles y enviarles para seguir llevando adelante la obra de Dios. En ese sentido somos estratégicos y hacia eso vamos, ¿no? Mira este pequeño mapa, aún hay muchísimo por llevar adelante en la obra de Dios, ¿no? Todos los puntos rojos, anaranjados y amarillos son los puntos donde el Evangelio no ha llegado o hay muy poca presencia de cristianos o de iglesias. Entonces, si bien es cierto, hay muchos puntos verdes que son donde el Evangelio sí ha llegado, aún hay muchos lugares donde todavía el Evangelio no llega y cómo podemos, y mira cuántos siglos han pasado ya de iglesia evangélica y hasta el día de hoy todavía no alcanzamos a esas personas. Entonces, lo que quiero animarte y motivarte en esta noche, mi querido hermano, hermana, es que tenemos que ser estratégicos. Hay mucho por hacer. Vuelvo a repetir, sería una locura pensar que una sola iglesia va a llegar a todos esos puntos rojos. Pero tenemos que empezar de alguna manera, por algún punto. ¿Sí? Tenemos que empezar. ¿Cómo la iglesia es edificada? Bueno, la iglesia es edificada cuando hablamos acerca de Jesús, cuando Él es el centro, la cruz, lo que Él hizo. Él es el centro de la enseñanza, de la predicación, cuando hay un amor entre los hermanos, y eso viene de un amor hacia Dios, cuando estamos cumpliendo el gran mandamiento, cuando en la iglesia se predica la palabra de Dios, cuando los hermanos están involucrados en el uso de los dones espirituales, cuando hay hombres llamados por Dios, ministros del Evangelio que Dios ha llamado y que los está utilizando para entrenar a los santos para la obra de Dios, cuando hablamos en verdad, en amor, en perdón, cuando vivimos la sana doctrina, le enseñamos también y obviamente vivimos en santidad y en unión. Entonces, estos aspectos que te acabo de dar junto con los versos que están ahí también especificados, son parte de una estrategia bíblica. Entonces, muchas personas pueden pensar equivocadamente, ok, empiezo una iglesia, listo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya, un concierto, un evento, abrir un ministerio, y esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, en primer lugar, ¿qué debo de ser? ¿A qué ha llamado Dios a que la iglesia sea? El conjunto de personas que hemos creído en Cristo Jesús y que estamos amando a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, en primer lugar. En segundo lugar, cómo la iglesia crece y qué tengo que hacer para que la iglesia crezca, ¿sí? Y la iglesia crece, hermanos, porque es un organismo, porque si estamos unidos a la vid verdadera, entonces vamos a crecer. ¿Cómo estoy unido? Por medio de la comunión diaria con el Señor, de la santidad, de la obediencia, y cómo promuevo estas cosas en la iglesia cuando predico la verdad, cuando promuevo el amor en los hermanos, cuando oramos, cuando servimos, ¿me entiendes? Entonces comienzo todo a alinear y una cosa me lleva a la otra,
En este sentido, entonces, somos operativos, se está haciendo cosas, pero también somos estratégicos. Se están haciendo las cosas bien, bien. Muy bien. Pablo. Pablo lo tomamos como un modelo, como un ejemplo de ministerio, como un ejemplo de un siervo del Señor que tenía las cosas bastante claras, ¿no? Pablo tenía una pasión, la cual era alcanzar a los perdidos y edificar a la iglesia del Señor. Pablo en su ministerio siempre buscaba lugar común desde donde empezar la labor, normalmente eran sinagogas. Él, después de que salió a la obra misionera, siempre su idea fue plantar iglesias, ¿sí? Plantar iglesias. Y eso es algo que muchas veces la labor misionera no contempla, ¿no? Queremos salir a las naciones perdidas, salimos a las naciones perdidas, pero no tenemos un plan estratégico, es decir, no tenemos un proyecto de qué hacer, solo queremos ir y hablarle a muchas personas, pero ¿qué viene después? ¿Qué queremos hacer con esas personas a las cuales hablamos? ¿Qué pasa si alguna de esas personas creen en el Señor? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿A dónde la derivamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos conseguir? La estrategia. La estrategia. Pablo siempre aunaba la predicación del Evangelio en lugares comunes como sinagogas, plazas o mercados, lo aunaba a la plantación de una iglesia. Es decir, cuando Pablo llegaba a un lugar común y comenzaba a compartir el Evangelio y de pronto tenía conversos, lo primero que hacía Pablo que era empezaba una obra. Empezaba una nueva iglesia, empezaba a enseñar, empezaba a entrenar, dejaba ancianos en esa iglesia y luego partía hacia el siguiente lugar. Esa es un poco la idea. Entonces, si podemos abstraer los principios, entonces diríamos básicamente que Pablo empezaba una labor de evangelismo, empezaba una labor luego de discipulado, luego establecía ancianos, es decir, líderes locales, eh, incluso comunicaba el avance de la obra a la iglesia matriz, a la iglesia madre, y propugnaba el hecho aun cuando él ya no estuviera, ¿no? Y por eso él escribía cartas para que, porque velaba de los hermanos a pesar de que ya no estaba físicamente con ellos, ¿no? Textos como Hechos capítulo 14, versos 21 al 23 y en general todo el capítulo 14 nos muestra una preciosa perspectiva de la filosofía que tenía Pablo para poder llevar adelante el ministerio. Entonces, en ese sentido, ¿qué queremos decir? Que el ministerio, hermanos, tiene que ser una labor constante, tiene que ser una labor sostenible en el tiempo, tiene que ser una labor autogobernada, tiene que ser una labor que no dependa de mí. Entonces, desde esa perspectiva yo tengo que mirar, ¿no? Yo no puedo entrar a un ministerio, plantear una obra pensando que siempre voy a estar allí, porque los hermanos se acostumbran a una persona y ya no van a hacer nada más, porque dependen de que esa persona haga todo, y eso está mal. Yo tengo que empezar un ministerio, empezar una iglesia pensando que algún día voy a salir de allí y que tienen que quedarse personas, otras personas, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, aún más, para llevar adelante la obra del Señor. Solo te voy a mostrar brevemente los viajes de Pablo. Él hizo 3 viajes misioneros y en esos 3 viajes, como en el primero, por ejemplo, él plantó 4 iglesias. Él salió de Antioquía de Siria y plantó las iglesias de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia, ¿sí? 4 iglesias plantadas en su primer viaje misionero, más de todo lo que él pudo compartir y entrenar líderes para la gloria del Señor. En su segundo viaje no solamente visitó a las iglesias que ya había plantado, sino que fue un poco más lejos aún, esta vez partiendo una vez más de Antioquía. Ahora fue y repasó, ¿no?, las iglesias que había plantado anteriormente, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Ahora plantó también otras iglesias más, como por ejemplo, y muy conocidas, la de Filipos, ¿cierto? La de Filipos, la primera iglesia de la región de Macedonia. Luego plantó una iglesia en Tesalónica, luego en Berea, luego en Corinto y regresó para Éfeso, donde él volvería nuevamente en su tercer viaje misionero, ¿no? En Atenas él no plantó ninguna iglesia, la cosa no fue muy bien allí, pero en las demás sí. Entonces, el resultado de este cuarto viaje misionero fue nuevamente 4 iglesias plantadas para la gloria del Señor. Y en el tercer viaje, él una vez más pasa, ¿no?, por las iglesias que ya había plantado anteriormente para visitar, para animar a los hermanos. Y esta vez no tenemos un número exacto de iglesias que fueron plantadas. Fueron más de 2 años los que Pablo se detuvo en Éfeso, y desde Éfeso nos dice el capítulo 19 del libro de los Hechos
que Pablo llenó todo Asia con el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que definitivamente la cantidad de iglesias que se plantaron, la cantidad de líderes que se entrenaron, es muy grande. No tenemos el número exacto, pero sin embargo podemos saber que Pablo fue sumamente estratégico. Éfeso era una ciudad muy importante, muy grande, de mucha comunicación entre las demás iglesias, entre las demás ciudades de ese tiempo, así que Pablo era bastante estratégico. Él salía de una iglesia plataforma, que en este caso era Antioquía de Siria, partía con un equipo ministerial, realizaba giras y su idea era evangelizar y plantar iglesias, que se volvieran sostenibles solas en el tiempo, ¿no? Para que cuando él saliera de allí, porque él nunca se quedaba demasiado tiempo en los lugares donde él iba, básicamente los únicos dos lugares donde pasó un poco más de tiempo fue en Corinto, que se quedó 1 año y medio, y en Éfeso, que se quedó aproximadamente 3 años, pero en todos los demás autogobernada, es decir, que no dependa del misionero que la plantó, sino que eventualmente levante sus propios líderes locales. Tiene que ser autorreproducible, es decir, que esa iglesia ser autoexpresada, es decir, que se exprese en su propio contexto cultural. No queremos una iglesia clon de otra iglesia, sino que se exprese en su propia idiosincrasia, su propia música, su propia manera de hacer las cosas. ¿Sí? No queremos tener iglesias exactamente iguales una de la otra, no, son diferentes, son distintas, son iglesias locales, pero son diferentes cada una de ellas, y autosostenibles en el tiempo, es decir, que aunque el misionero se vaya, la obra siga y continúe avanzando. Entonces son conceptos necesarios que se deben de entender dentro del marco de la estrategia que todo servidor del Señor debe de tener para cumplir la gran comisión. ¿Sí? Eh, Recuerda lo que dijimos al inicio. La iglesia está llamada a ser y a hacer. Hacer, la iglesia está llamada, hermanos, a llevar adelante la obra del Señor. Pero en primer lugar, la iglesia está llamada a amar a Dios. Amar a Dios, a obedecerle, a agradarle, a bendecirle. Y la iglesia está llamada a hacer. La iglesia está llamada a llevar adelante la palabra de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es plantando iglesias. Misiones y plantación de iglesias, hermanos, están relacionadas. ¿Sí? Están relacionadas, es parte de lo mismo, es parte del cumplimiento de la gran comisión. Y tenemos que ser intencionales en ese sentido. ¿Sí? Plantar iglesias es la mejor manera de cumplir la gran comisión. También aprendemos eso en el curso de plantación de iglesias. Es necesario y es parte de la estrategia. No podemos hacer misiones solamente enviando misioneros a que rieguen la semilla, pero no tengan una visión de plantar iglesias en esos lugares. Se tienen que plantar iglesias. El misionero no va a durar para siempre. Cuando el misionero no esté, ¿quién va a cuidar de esas ovejas que se hayan ganado? Entonces, tienen que haber iglesias locales con sus propios líderes locales, llevando adelante la palabra de Dios, aunque el misionero ya no esté. Y para esto, hermanos, necesitamos desarrollar nuevos líderes. Necesitamos entrenar a la siguiente generación. Y esto es tal vez lo más importante dentro de la estrategia de liderazgo. Porque podemos encontrar muchos líderes, hermanos, que tengan amor por la obra, que quieran hacer la obra del Señor, que sean efectivos, ¿no? Uno le pide algo, lo hacen de buena gana, de buen humor, con buen deseo, con amor al Señor, y eso está perfecto. Pero líderes que vean la necesidad con otra perspectiva, líderes que se preocupen por entrenar a la siguiente generación, líderes que se preocupen porque la obra no sea dependiente de un hombre, sino que puedan entrenar líderes, inspirar a otros. Recuerden, el liderazgo no solamente es hacer las cosas, sino es motivar a otros a que la hagan también. Ya eso es más complicado, ya eso es más complicado, ¿no? Entrenar a líderes no es una labor fácil, no es una labor sencilla, pero definitivamente es sumamente satisfactoria si queremos ir en pos de la estrategia que Cristo Jesús utilizó con sus 12 discípulos. Él también los entrenó, los capacitó, no para ser solo seguidores, sino para ser pastores de muchos otros, columnas dentro de su naciente iglesia. La predicación, hermanos de la palabra, nos dice esto. La predicación trasciende a nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo que encargue la palabra de Dios, ¿no? Que predique el Evangelio. No solamente Pablo se veía como el único predicador, sino que él estaba entrenando también a Timoteo como un predicador del Evangelio. Entonces,
Necesitamos un liderazgo estratégico, un liderazgo que motive, que anime, que influencie, que inspire, que capacite, que entrene a la siguiente generación de hombres y mujeres que van a ser los siguientes plantadores de iglesias, los siguientes pastores, los siguientes maestros, y eso es importantísimo. Un buen líder, hermano, entrena, acerca a las personas, las desarrolla, les da oportunidad, tiene buen ojo para identificar personas con potencial y invierte su tiempo sabiamente. Si una persona estratégica no gasta sus balas en vano. Tenemos que ser estratégicos e invertir tiempo en aquellos que realmente eh, lo van a saber aprovechar y va a ser de bendición para la obra. ¿Sí? Eso no significa que no estaremos dispuestos a ayudar, orar o conversar con todas las personas. Sí, por supuesto que sí, pero vamos a invertir la mayor cantidad de nuestro tiempo en personas que realmente quieren aprender, quieren entender y quieren meterse en este proceso de entrenar a una nueva generación. Recuerda, Pablo fue guiado por Ananías, pero fue entrenado por Bernabé. Y luego él mismo entrenó a Tito, Timoteo y muchos otros más. Al final dejó este patrón de 2 Timoteo 2:2, ¿no? Lo que has oído, visto en mí, esto enseña a otros hombres que a su vez sean idóneos para también enseñar a otros. Entonces, en este proceso de enseñanza de otras personas, podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento como Pablo enseñó a más de 50 líderes, 50 pastores, 50 misioneros, y eso es tremendo. El peor enemigo del liderazgo, hermanos, somos nosotros mismos. ¿Sí? Si solamente somos operativos, si solamente hacemos lo que se nos pide, si no tenemos una visión más amplia y de la necesidad de la iglesia, entonces nuestro liderazgo no está creciendo. ¿Sí? Podemos ser buenos siervos, sí, nadie lo niega, pero no seremos buenos líderes. El líder no solamente es un seguidor, el líder no solo es un servidor, el líder es un seguidor de Cristo, es un servidor del Señor, pero también es un entrenador, es un capacitador, motiva a otros, inspira a otros, mueve a otros a la acción. Como alguien decía por ahí, si nadie te sigue, entonces no estás liderando, no solo estás dando un paseo, porque no estás inspirando a nadie. Y inspirar a otras personas tiene mucho que ver con el carácter, con lo que proyecta esa persona, con lo que es esa persona, con muchas cosas, ¿no? Y ya iremos, hemos hablado de alguna de esas cosas y seguiremos hablando de eso a lo largo de este curso. Termino. Un buen liderazgo, entonces, hermanos, es necesario para que la obra de Dios avance. Un liderazgo estratégico, un liderazgo apasionado, un liderazgo comprometido. Recuerda, si tú no estás comprometido, no puedes pedir compromiso a las ovejas del Señor. Debemos estudiar los métodos de Pablo. Te he mostrado brevemente lo que Pablo hizo en el ministerio y es una buena idea estudiarlo, meditarlo, porque es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer. Dios bendice cuando modelamos la iglesia en función de estos dos grandes columnas, lo que debemos ser, amar a Dios, y lo que debemos hacer, llevar el Evangelio a muchas personas. Entonces, Dios nos bendice, hermanos, cuando modelamos en la iglesia. Y también Dios nos bendice cuando nos enfocamos en darle la gloria a Dios por medio de la evangelización de los perdidos y la edificación de su iglesia, que es la gran comisión. Entonces, el gran mandamiento y gran comisión es lo que la iglesia tiene que hacer. No tenemos que pensar en qué hacer, ya está dada la meta. Solo tenemos que pensar en cómo hacerlo, cómo llevar adelante. Y mucho de eso lo podemos ver en el ejemplo de Pablo y en el Nuevo Testamento. Entonces tampoco no es que hay que inventar la rueda, ¿no? Ya está hecho, ya se ha hecho, ya está visto, solo tenemos que verlo y basarnos en la palabra para lo que tengamos que hacer. Porque hay muchas personas aún que no han conocido al Señor, así que necesitamos llevar adelante el Evangelio de la mano del Señor hacia todas esas naciones que aún no conocen del Señor. Si es que queremos realmente ser relevantes, ¿verdad? De lo contrario, podrán pasar 15, 20, 30 años y seremos siendo una iglesia que sí es operativa, hace sus cultos, tiene sus servicios, celebra su Santa Cena, celebra los cumpleaños, hace paseos, vigilias, operativa, pero no estratégica, no está alcanzando el mundo para Cristo, no está liderando, no está levantando nuevos líderes, no está levantando a la siguiente generación. Hermano, recuerda, podemos ser operativos, mas no estratégicos. Y Dios quiere que seamos los dos. Que hagamos las cosas que Dios nos ha mandado y que las hagamos bien. Para la gloria del Señor, recuerda, para que Él se lleve toda la gloria, para que su obra avance, para que su evangelio corra y para que nosotros, hermanos, podamos, al partir de esta vida, podamos decir, como lo dijo Pablo, ¿verdad? He acabado todo lo que tenía que hacer, he acabado mi carrera. He acabado mi carrera con gozo. Y ahora dejo la antorcha a la siguiente generación.
ahora es la labor de ellos. ¿Y quién es la siguiente generación, hermanos? Pues nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que cuando nosotros ya partamos de este mundo serán los siguientes hombres y mujeres de Dios, que Dios quiere usar para llevar adelante su obra hasta que Él vuelva. Hermanos, espero que haya sido de bendición para vuestra vida. Este tema siempre me apasiona mucho. Tal vez me he extendido un poquito. Siempre me gusta mucho hablar de esto, de este tema, la gran comisión, el gran mandamiento. Es algo que a mí me apasiona muchísimo de todos los temas. Y ruego a Dios pues que nos ayude a ser una iglesia así. Una iglesia apasionada, una iglesia comprometida, una iglesia que realmente entiende la importancia, lo gran importante que es no solamente amar a Dios, obedecer a Dios, bendecir al Señor con nuestra obediencia y santidad, pero una iglesia que va adelante, llevando el Evangelio. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.